Nosotros hemos estado hablando la serie de Cerrando Ciclos. La semana pasada terminamos la serie de Cerrando Ciclos y hoy estamos empezando una nueva serie, porque muchas veces cuando nosotros cerramos ciclos, nosotros perdemos muchas cosas. Nosotros por alejarnos de Dios y alejar de cosas, dejamos perdidas cosas en el camino. Y entonces vamos a empezar una serie para recuperar lo que habemos perdido, recuperando lo perdido. ¿Por qué? Porque el año 2023 Dios le dijo al pastor que es el año de la recuperación. Y para eso tenemos que aprender a recuperar lo que hemos perdido en el Señor. Hoy vamos a empezar con Joel 2. El verso 12 empieza diciendo: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones, regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esa maldición. Quizás puedan ofrendar grano y vino al Señor tu Dios, como lo hacían antes. Y en Segunda de Reyes, capítulo 8, el verso 3 y el 6, vamos a leer una historia de una señora que dice el siguiente: una vez pasó el hambre, la mujer regresó a la tierra de los filisteos y fue a ver el rey para recuperar su casa y sus tierras. ¿Es cierto?, le preguntó el rey, y ella le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. Esa mujer se había ido por 7 años de su casa, pero cuando ella regresó, ella fue al rey, y el rey muy amablemente lo que hizo fue que le dio no solo de regreso sus tierras, pero le dio hasta de más. Le dio lo que ella había dejado y lo que se cosechó, podemos decir, durante ella se fue. ¿Quién no le gustaría unas vacaciones de 7 años todavía gozando sueldo, no? No digas que sí. Acuérdate que dice la palabra: el que no trabaje, que no coma, no seas flojo. Esa no es la respuesta a nuestras vidas. Tenemos que trabajar, no podemos tener vacaciones de 7 años y que estemos pagando. Eso no es lo que tenemos que aprender hoy. Hoy hay un principio de vida que te quiero dejar sembrado en tu corazón, que te va a funcionar para siempre. Y ese principio es muy sencillo. Si vas a recuperar lo que perdiste, tienes que regresar a lo que dejaste. Vuelvo y repito: si vas a recuperar lo que perdiste, tienes que regresar a lo que dejaste. Como esa mujer se fue, perdió su tierra, pero regresó, y no solo regresó a agarrar lo que perdió, y todavía le vino aún más. Si en tu mente está dejar todo botado, pues hoy te quiero decir que tu destino es la perdición. Tu destino es alejarse de Dios. Tu destino es perder todo lo que tú has podido levantar, porque el principio que yo te estoy dando es: si dejas algo, tú pierdes algo. Si dejas algo en tu vida, vas a perder algo. No puedes dejar algo sin perder algo. ¿Por qué? Porque si quieres recuperar lo que has perdido, tienes que regresar a lo que dejaste o a quién dejaste. No puedes esperar tener los beneficios. Pongamos el ejemplo de una empresa. Si tú dejaste
dejaste la empresa, tú no puedes esperar que después que abandonaste la empresa, tú sigas teniendo los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Cuando tú trabajas para una empresa, te dan seguro. Cuando tú trabajas para una empresa, te dan un salario. Cuando tú trabajas para una empresa, hasta Infonavit te dan. Pero cuando tú renuncias, tú pierdes todo eso. Tú no vas a ir a la semana siguiente que renunciaste a decir, oye, quiero mi cheque, quiero que me pagues mi salario de la semana que yo no trabajé. ¿Qué van a hacer? Te van a mandar por un tubo, porque el minuto que tú renunciaste, tú perdiste absolutamente todo. Cuando te vas de la iglesia, tú pierdes los beneficios de estar en la presencia de Dios. Cuando dejas la palabra y la comunión con el Señor, tú vas, pero vas perdiendo mucho. Si tú te vas de algo que funcionaba, que estaba yendo muy bien, tú vas a perder algo muy bueno en tu vida. Vamos a poner un ejemplo muy fácil: tu salud. Te dedicaste todo el año, por fe, digamos, a hacer ejercicio, a cuidar la dieta, a cuidarte todo el año. Lograste bajar el peso que querías bajar, pero vino las posadas, vino las fiestas. Desde noviembre andas comiendo tus tamalitos. Te olvidaste de comer sano, te olvidaste de ir al gimnasio. Ay, ando muy estresado con el trabajo, no puedo ir al gimnasio. Ay, la verdad que en vez de ir al gimnasio voy a ir al desayuno, a comer, a tomar mi cafecito. Y entonces la buena rutina que tenías, la buena dieta que tenías durante todo noviembre y diciembre, perdiste. ¿Qué pasó? Todo lo que habías avanzado, ¿qué crees? Lo perdiste. Y a veces regresa el doble. Pero hay una buena noticia, es que si quieres recuperar lo perdido, tenemos que regresar a lo que dejamos y va a funcionar. Gracias a Dios que el músculo tiene memoria, y si vuelves a tu rutina de ejercicio y a tu dieta, rapidito tu cuerpo empieza a funcionar. Y así la vida, si regresamos a lo que dejamos perdido, ¿qué crees? Es la única forma que podamos recuperarlo. ¿Pero cómo? Yendo a buscar lo que está perdido. Infelizmente la sociedad hoy ha perdido lo que es la moralidad. Vemos una sociedad completamente perdida, completamente perversa, una sociedad que ha perdido el temor de Dios, el temor a Dios. Y sin el temor de Dios, Dios no te da el favor de Dios. Si no tienes temor a Dios, no puedes tener el favor de Dios. Y si quieres recuperar lo perdido, tienes que regresar a lo que dejaste. No puedes dejar la santidad y no perder la comunión con Dios. Porque si dejas la santidad, viene el pecado a tu vida. Y el pecado te aleja de la presencia de Dios. Entonces el que no está en santidad no me viene a decir que tiene una comunión con Dios, porque no es cierto. Porque el que deja la santidad deja su comunión con Dios. No puedes decir que dejaste los principios de Dios y que no te perdiste. ¿Por qué? Porque la realidad es que quizás ahora no estás viendo las consecuencias, pero tarde o temprano las consecuencias de perder los principios de Dios en tu vida te van a alcanzar. Las consecuencias de alejarte de Dios te van a alcanzar. Quizás tú digas, yo ahorita estoy muy bien, pero la realidad es que cuando te vas, pierdes. Cuando nos alejamos, perdemos. Y si queremos recuperar lo perdido, tenemos que regresar
a lo que dejamos atrás. Si perdiste la felicidad y el gozo, tienes que regresar a la adoración a Dios. Tienes que regresar a la presencia de Dios. Si quieres quedar deprimido, Dios te permite que te quedes ahí deprimido el tiempo que quieras, tirado en la cama. Pero si has perdido el gozo, la única forma de regresar la felicidad, ¿sabe cómo es? Buscándolo nuevamente, adorándolo nuevamente. Si tú perdiste la victoria, tienes que regresar a la palabra de Dios. Tienes que regresar a buscar a Dios. No puedes dejar el temor a Dios y esperar que Dios te esté sonriendo y aplaudiendo. No puedes perder el temor a Dios y esperar que Dios te dé su gracia y favor en todas las cosas. Si tú no tienes temor a Dios, si tú no tienes temor a la palabra y las promesas de Dios, sabes que Dios no te puede bendecir. No puedes dejar tu cuarto de oración, tu tiempo de intimidad con Dios y esperar que Dios te esté bendiciendo sin perder cosas valiosas en tu vida. Y hoy te hago la pregunta muy simple: ¿sigues teniendo tu vida de oración? ¿Sigues teniendo tu cuarto de oración a donde tú te apartas y oras solo y pasas a tiempo con Dios? Porque vida social, de redes social, yo sé que tienes. Y muchos hasta demasiado. Publican todo lo que hacen y lo que no tenemos que saber lo que hacen. Vida de redes sociales tienen. Vida de Netflix sí tienen. Vida de HBO sí tienen. Vida de deportes sí tiene. Pero ¿dónde está tu vida de oración? Porque si tú dejas la vida de oración, vas a salir perdiendo. Y si tú quieres recuperar todo lo que perdiste, tu familia, tu hogar, tus hijos, tu bendición, tienes que regresar a lo que dejaste. ¿Por qué? Porque te está costando muy caro estar alejado de Dios. Si dejas la consagración, si dejas la dedicación, si dejas la santidad, quizás puedes aguantar un corto tiempo, quizás puedes decir: ay, es que yo soy feliz en el mundo, pero no puedes estar mucho tiempo lejos de Dios, porque el que ha conocido la presencia de Dios y el que ha estado con Dios, cuando uno se aleja, queda un vacío tan grande, pero tan grande que no hay nada en el mundo que lo puede llenar. El único motivo que yo les quiero poner hoy, les quiero dar un excelente ejemplo: la vida de Sansón. Sansón, mientras cumplía su pacto con Dios, era el hombre más fuerte, era el hombre más potente, nada ni nadie podría con él. Pero ¿qué pasó con Sansón? Mientras él tenía su pacto con Dios, mientras él decía: ¿sabes qué? No voy a cortar mi pelo, no voy a tocar ciertas cosas, no voy a hacer eso, Dios. Mientras él tenía su pacto, el Dios lo bendecía. Pero el minuto que él rompió su pacto con Dios, ¿qué pasó? Dios se alejó. Y Sansón fue en el minuto. No tardó un mes, no tardó una semana, no, fue en el minuto. Cuando él dejó lo que él le prometía a Dios, Dios ya no cumplió su promesa con él. No podemos estar alejándonos constantemente de Dios y pensar que nada te va a pasar. Y pensar que no habrán consecuencias, y pensar que no vas a perder nada. ¿Sabe cuál es la maldición de esta generación? Esta generación cree que todo se lo merece, que puede alejarse de Dios las veces que quiera, y rapidito viene y quieren, y de ahí dicen: Dios, yo quiero sentirte nuevamente, pero no quieren regresar a lo que dejaron. Les da flojera volver a la oración, les da flojera
flojera a volver a buscar a Dios, les da flojera a alejarse del pecado que les está engañando. ¿Por qué? Porque quieren tener una doble vida y entonces creen que pueden jugar con Dios, porque eso es lo que el mundo les ha hecho creer. La generación de hoy tenemos que pelear con una generación que está cómoda con la situación que dice, pero al mismo tiempo que quieren regresar a la presencia de Dios, no quieren soltar lo que les aleja a la presencia de Dios. Y quizás el dinero no te hará feliz. Puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener toda la fama del mundo. Mira, puedes tener un mundo de seguidores y un mundo de likes, pero eso no te dice quién eres. Quien te dice quién eres es Jesús. Jesús es quien te hace alguien. Jesús es el que te dio la identidad. Jesús es el que te levantó cuando tú estabas en lo peor de tu vida, y solo con Dios hemos logrado levantarnos a cada mañana. Solo con Dios hemos logrado restaurar nuestros matrimonios, restaurar nuestras familias, restaurar nuestras vidas. Pero Sansón, en el minuto que dejó a Dios y el pacto con Dios, ¿qué crees? Él perdió la presencia de Dios. Nadie puede darse el lujo de no estar bajo la presencia de Dios. Sansón perdió su visión, perdió su libertad, perdió su reputación, y un día se despertó deseando estar bajo eso. ¿Y qué crees? Ya no pudo. Ya Dios ya no estaba ahí. Vamos a Jueces 16:20, mira lo que dice. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero mira qué triste lo que dice. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado por causa de dejar la comunión con Dios, por causa de romper su pacto con Dios, que dice, el Señor lo había abandonado. ¿Has dejado tu santidad? ¿Has dejado de vivir conforme las leyes y las reglas de Dios? Hoy te vengo a decir, quizás no te has dado cuenta, pero estás perdiendo. Estás perdiendo mucho. Quizás tú me vengas a decir: no, es que nadie sabe lo que yo hago en mi cuarto, es que nadie sabe de la iglesia lo que yo hago, es que mi esposa no se entera de mi adulterio, mi esposo no se entera de lo que yo estoy haciendo. Pero hay una persona que sí sabe, y eso es Dios, porque Dios todo lo ve, y no es el que está al lado de tuyo que te va a juzgar, no, es a Dios que estás perdiendo la intimidad. Tu vida de oración te has alejado por causa del pecado. En tu matrimonio no podemos tener un matrimonio sin comunicación, sin que la pareja pase tiempo juntos. ¿Por qué? Porque cuando una pareja no pasa tiempo juntos, ya no hay intimidad, y cuando ya no hay comunicación, ya no hay un matrimonio feliz, ya no hay una familia feliz. Todo eso se pierde, y así es con Dios. Cuando no hay comunicación, cuando no hay intimidad, se va perdiendo. La mujer que leímos en Segunda de Reyes se fue por 7 años. Por 7 años. Imagínate, ella se fue por 7 años, pero cuando regresó, ella no fue a ver su casa y sus tierras. Lo primero que ella fue a hacer fue a ver el rey. Lo primero que ella fue a hacer fue a hablar con el rey y explicarte. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, si quieres recuperar lo perdido, es arrodillarte, es entregarte
entregar tu vida nuevamente a Dios, es a declarar que Él es tu único Dios, que Él es quien tú necesitas. Si ya no sientes la unción, si ya no sientes la presencia, hoy es el día que Dios te está diciendo: regresa a su presencia. Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Has dejado tu primer amor, y es cuestión de tiempo que cuando dejamos el primer amor, el fuego y la luz que un día tuviste cuando conociste a Dios se apague por completo adentro de ti. Ver, escuchar y tener una relación con Dios es lo más bello que nosotros podemos tener en la vida, y eso se puede perder. El salvo siempre salvo no es cierto. La relación con Dios se puede perder si no lo buscamos. Y cuando pierdes, ¿sabe cuándo lo perdemos? Cuando perdemos el primer amor, cuando nos olvidamos de donde Dios nos quitó. Pero lo bueno de todo eso es que si regresas a lo que perdiste, Dios te regresa todo y aún más. Tú puedes recuperar tu fuego, tú puedes recuperar tu visión, tú puedes recuperar tu llamado, tú puedes recuperar todo lo que Dios un día te prometió, si tú decides regresar a los caminos de Él, si tú decides alejarte y regresar a recuperar lo que un día perdiste. En Lucas 15 conocemos la historia del hijo pródigo, y ahí vemos donde el padre sale corriendo hacia el hijo cuando el hijo estaba viniendo. Pero yo quiero que ustedes vean la vida del hijo un momento. Quiero que ustedes se den cuenta que cuando el hijo se fue, el hijo creía que estaba muy bien. Cuando el hijo dejó el padre que lo amaba, el padre que lo cuidaba, el padre que lo abrazaba de diario, que le traía seguridad, que no le hacía falta absolutamente nada, él creía que estaba muy bien. Y quizás por un tiempo, y sabemos que por un tiempo, el hijo agarró el dinero muy poderoso, se le gastó en fiestas, en mujeres, en bebidas, en drogas, en lo que sea, y se sentía poderoso. Pero tarde o temprano, ¿qué pasó? El hijo no se dio cuenta de lo que había perdido. Según él estaba viviendo la mejor etapa de su vida. ¿Cuántos no le han pasado? Y le pasó un tiempo viviendo la mejor etapa de su vida. Pero te prometo que el principio sí funciona. Porque tarde o temprano, si tú te alejas de la presencia del Padre, si tú te alejas de la comunión con Él, vas a terminar como el hijo pródigo, comiendo con los cerdos, roto y destrozado. Pero la buena noticia es que el Padre aún te está esperando para regresar lo que perdiste, porque cuando el hijo pródigo regresó, le regresó todas sus túnicas, lo bañó, lo cambió y le dio el mejor animal que tenía, lo mandó matar y le hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque hoy tu Padre te dice: no necesitas estar en el mundo. Regresa aquí bajo mi cobertura, donde yo te voy a proteger, donde yo te voy a bendecir, donde yo te voy a sanar, donde el milagro que tú necesitas aquí está. Gracias a Dios que podemos regresar a lo que abandonamos. Gracias a ese Dios hermoso que nos ama tanto, que no nos deja caer por muerto, no nos deja perder el resto de tu vida. Muchas veces no te damos cuenta de lo lejos que hemos salido de la presencia de Dios hasta el momento que empezamos a perder.
hasta el momento que empezamos a ver que las cosas no están muy bien. Y otras veces Dios te manda un despertar para que puedas ver lo que estás perdiendo, para que puedas ver lo lejos que estás yendo en su relación con Él. Cuando empezaste, muchas veces mucha gente llega diciendo desesperado: necesito un trabajo, necesito que Dios prospere mi negocio, necesito que Dios me abra una puerta para levantar mi empresa. ¿Y qué crees? Dios te bendice con el negocio, Dios te da un ascenso en su empresa, y lo primero que hacen, ¿qué crees que es? Dejar de servir a Dios. Porque como están bien, supuestamente, ya no necesitan más a Dios. Pero tarde o temprano, ¿qué crees? Están de regreso diciendo: no sé por qué mi empresa falló, no sé por qué todo destrozó, no sé por qué ahora estoy sin negocio. Pero ¿sabes por qué? Porque dejaste tu primer amor. Porque dejaste el que te dio la empresa, dejaste el que te bendijo, dejaste el que te dio tu bendición. Las iglesias modernas, muy modernas hoy, podemos ver que han perdido muchas cosas y han perdido las cosas esenciales que vemos en Hechos 2, que es el poder del Espíritu Santo, que es la liberación, que es señales y prodigios, el bautismo en el Espíritu Santo, la adoración, la fe. Y las iglesias modernas se han apoderado de la incredulidad, se han hecho como el mundo y no han hecho que el mundo se hagan como ellos. Pero tenemos que regresar a lo perdido, tenemos que regresar a decir a las personas el poder del Espíritu Santo, tenemos que regresar a esa intercesión ferviente, esa intercesión en lenguas, esa intercesión que cuando tú abres tu boca y empiezas a hablar en lenguas, los cielos y las tierras se tiene que mover. Esa intercesión que cuando tú te levantas, no importa la situación que estás pasando, tú sabes que Dios está contigo. Si regresamos a lo que dejamos, hay poder. Si regresas a lo que tú dejaste atrás, a la presencia, a la santidad, hoy Dios te va a sanar, hoy Dios te va a liberar, hoy Dios va a cambiar tu vida. Tenemos que regresar. Hoy Dios te está diciendo: regresa a mí hoy y yo regreso a ti. Regresas a mí hoy, dice Dios, y yo regreso a ti. ¿A dónde fue que perdiste a Dios? ¿A dónde fue que perdiste su presencia? David dejó la arca de la presencia de Dios. David la perdió y la mandó a casa de Obededom por 18 meses. Y nosotros sabemos que David era un salmista, era un cantante. ¿Dónde está mi piano? Se durmió. Y nosotros sabemos que David era un hombre que escribía canciones, que adoraba a Dios. Pero cuando él perdió la presencia del Señor, cuando él dejó el arca de la presencia de Dios, ¿sabe qué pasó? En esos 18 meses no escribió ni una canción, no cantó ni una adoración. Perdió toda la felicidad que él tenía, porque en 18 meses David no tenía la presencia de Dios. Pero David desesperadamente fue a buscar la presencia de Dios y dijo: tráeme la presencia de Dios. Y en 2 de Samuel 6:5 dice: David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, lirias, arpas, panderetes, castañuelos y címbalos.
Muchos han perdido su canción por no estar en la presencia de Dios. Pero como David, si tú quieres regresar a la presencia de Dios, tenemos que buscar la adoración nuevamente. Tenemos que buscar la presencia nuevamente. Quizás en ese tiempo te llenaste de bienes, pero de casas y de cosas y de bonitas y carros, pero sabes que eso no es lo suficiente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por 18 meses David era un hombre muy próspero, tenía todo, pero por 18 meses David estaba vacío. David no logró su proceso. Muchos han perdido su canción y tenemos que regresar al rey. Tenemos que regresar al rey y decirle: Rey, necesito lo que perdí de regreso. Cuando la mujer regresó al rey, el rey demandó que le regresara todo lo que ella perdió de regreso y aún más. Y con eso termino. Joel 2:13 dice: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Quién sabe, quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios te quiere salvar, te quiere bendecir. No importa cuán lejos te has ido, no importa cuánto te has alejado, hoy Dios te está diciendo: vuelve a mí. Vuelve a mi presencia, vuelve a donde tú encontraste tu bendición, vuelve a ese primer amor. Hoy te quiero que te pongas de pie y hoy quiero que allá donde estés cierre tus ojos un momento y te recuerdes ese primer día que conociste a Dios. La condición en que llegaste a la iglesia, que llegaste por primera vez. ¿Cómo estabas tú? ¿Cómo estabas cuando Dios habló a tu vida por primera vez? Cuando Dios te sanó, cuando Dios te transformó, cuando Dios te cambió. ¿Cómo estaba tu vida cuando tú lo conociste por primera vez? Dios te ama y está listo para perdonarte. Y te está esperando como el rey a esa mujer, como el padre al hijo pródigo que lo estaba esperando y salió a su encuentro. Y hoy, si estás cansado de perder, si estás cansado de no recibir tu bendición, si estás cansada de vivir con este vacío y vivir con esta depresión y ansiedad, hoy Dios te está diciendo: regresa. Regresa a tu primer amor, porque es en el primer amor, ahí a donde dejaste, que está la pasión que yo puse adentro de ti. Es en ese primer amor que está lo que tanto yo te llené. Es en ese primer amor que está cuando yo te saqué de la depresión, de la ansiedad. Es en ese amor, primer amor, que yo te di identidad, que yo te dije que eres posible, que puedes hacerlo, que eres capaz. Y toda maldición que te habían echado sobre su vida fue este día que fue roto. Y hoy Dios quiere que regreses a ese día y quiere que vuelvas al tiempo que dejaste olvidado tu primer amor. Y que recuperes ese fuego, esa pasión, porque ese día que Dios te transformó, ese día que Dios te restauró, tú no saliste igual. Tú saliste lleno, tú saliste en fuego, tú saliste queriendo cambiar el mundo. Pero poco a poco la llama se te apagó.
sin darse cuenta muchas veces, tu llama se ha apagado. Pero hoy Dios en este día dice: regresa a tu primer amor y yo voy a encender la llama nuevamente. Yo voy a encender ese fuego nuevamente adentro de ti. Allá donde estás, cierra tus ojos un minuto y habla con Dios y dile: Dios, perdóname si yo he alejado de ti. Perdóname si he dejado el tiempo de oración. Perdóname, Dios, si yo he dejado de buscar tu presencia. Perdóname, Dios, si yo he dejado de adorarte. Perdóname, Dios, si yo he dejado de servirte. Perdóname, Dios, si yo he puesto otras cosas por encima de ti. Perdóname, Dios, si yo no te he puesto en primer lugar últimamente. Hoy quiero regresar. Hoy quiero regresar a este primer amor, a este tiempo donde yo daba todo lo de mí, donde yo hacía todo sin cansar y no importaba lo cansado que yo estuviera, yo seguía sirviéndote, porque yo estaba tan agradecido contigo por la restauración de mi vida, por cómo transformaste mi vida, por cómo cambiaste mi vida. Y hoy Dios, te pido perdón si yo he dejado este primer amor. Levanta tus manos y habla con Él. Hoy haz un nuevo pacto con Él. Un nuevo pacto de servirle, de estar en su presencia, de hablar con Él.